Finalmente veamos cómo comprobar la circuitería de la señal de temperatura de agua. Si la luz comprobar motor indica el código de diagnóstico número 4, nos dice que puede haber una ruptura o un cortocircuito en la circuitería de la señal de temperatura de agua. Este es el sensor de temperatura de agua y contiene un termistor. Veamos el diagrama de circuito. El SU envía 5 voltios al terminal THW del sensor de temperatura de agua. Al cambiar la resistencia del termistor en concordancia con la temperatura del refrigerante, el voltaje en el terminal THW del SU cambia a su vez informando al SU de la temperatura del refrigerante. Empecemos la inspección de este circuito comprobando el sensor de la temperatura de agua. Primero desconecte el conector del sensor y luego mida su resistencia. Si la resistencia medida está dentro del rango estándar mostrado en la tabla, el sensor de temperatura de agua está bien. Si el sensor está bien, conecte el conector y luego mide el voltaje entre los terminales THW y E2 del SU con el interruptor de encendido en ON. Si la lectura de voltaje es 0 y no 5 voltios, la circuitería de la señal de temperatura de agua está funcionando normalmente. Sin embargo, si no hay voltaje en el terminal THW, puede haber un cortocircuito en el cableado. O podría estar defectuoso el SU. Si el voltaje medido es cerca de 5 voltios, puede haber una ruptura en el cableado. O el terminal E1 del SU no está conectado apropiadamente a masa. Finalmente, desconectamos el conector del sensor de temperatura de agua para ver qué sucede. Desconectemos el conector del lado del sensor y arrancamos el motor. Para su información, la lectura de la temperatura del refrigerante es de 5 grados Celsius en este momento. ¿Qué puede estar causando este serpenteo? Podemos comprender esto observando esta gráfica, la cual muestra las velocidades de corte de la inyección de combustible y de recuperación mientras el motor está frío y luego de que se ha calentado. Los círculos en amarillo muestran la velocidad de ralentí actual del motor en este momento. Como puede ver aquí, la velocidad de corte de la inyección de combustible es más alta cuando el motor está frío que cuando está caliente, debido a que el motor está marchando con un ralentí rápido. Si existe una ruptura o un cortocircuito en el sistema de señal de la temperatura de agua, el SU controla el sistema como si la temperatura del refrigerante fuese 80 grados Celsius. Esto es caliente, no importando la temperatura actual. De esta manera, el SU cortará la inyección de combustible cuando el motor está marchando en ralentí rápido. Esta es la razón por la que ocurre el serpenteo.